Iniciamos reunión. Muy buenas a todos. Vamos a dar unos minutitos a que se termine de conectar todo el mundo. Pues son ahora mismo y 32. Vamos a esperar hasta y 34 y empezamos. En la primera parte, por hacer la espera un poco más amena, os voy a contar un poco en qué consiste el máster de medicina estética que tiene AMIR y por qué yo considero que es la mejor opción que tenemos ahora mismo, dentro de que hay una oferta muy amplia de este tipo de másteres y lo que nos aporta de extra con respecto a otros y un poco también qué ventajas tenemos como médicos estéticos cuando tenemos una formación detrás que no solo acredita lo que sabemos, sino que tiene un respaldo en cuanto a horas prácticas, que es lo que tiene el máster de AMIR. Pues realmente la tendencia seguramente sea la que está ocurriendo en otros países, en las cuales para poder ejercer en medicina estética, como está pasando en Portugal, haya que haber acreditado antes de empezar a ejercer una serie de horas prácticas con un tutor autorizado. Y lo que están haciendo estos másteres ahora mismo, el de AMIR entre ellos, es justificar esas horas de formación previa para que haya una validez de cara a solicitar el inicio de actividad y que el Colegio de Médicos te permita colegiarte e iniciar tu actividad. Entonces, creo que cualquier médico que esté planteándose empezar a formarse en medicina estética no solo tiene que hacer un máster, sino que tiene que buscar un máster que acredite esas horas formativas de prácticas, por lo que nos pueda venir a corto o medio plazo encima. Bueno, pues y 33, casi 34, ya que estoy contándoos el máster, pues sigo con ello. A ver. El máster se organiza de esta manera. Tenemos 90 créditos ECTS avalados por la UDIMA. Hay dos ediciones de inicio al año, en octubre y en abril. El máster dura casi un año, son 11 meses en cada edición, pero tenemos 2 momentos para incorporarnos a esas 2 ediciones anuales. Y al igual que todos los másteres de AMIR, tenemos un formato híbrido en el cual hay una parte teórica online, que es la que da más versatilidad y más adaptabilidad para poder elegir cuándo lo hacemos, porque está disponible 24/7. Y luego tenemos las prácticas presenciales que están acreditadas, que esto es lo que os decía. No solamente hay una parte práctica que es muy valiosa porque estás mano a mano en un grupo muy pequeño con un profesional, tutor, profesor, experto en la materia, que te va a enseñar y te va a guiar paso a paso en cómo hacer el procedimiento y tú vas a poder ejercer el procedimiento, sino que además esas horas están acreditadas. En total tenemos 80 horas prácticas realizadas en pacientes reales en grupos reducidos, lo cual permite que todos los integrantes del grupo puedan, si quieren, realizar el tratamiento al paciente. En cuanto a el equipo docente, pues muy cualificado. Tenemos referencias del sector en algunos temas en concreto, y ya no solo en el sector médico-estético, sino en superespecializaciones como láser, en tratamientos inyectables, en toxina, el apoyo de grandes marcas de la industria también de cara a tener formaciones por los mejores profesionales. Por lo tanto, me parece que la parte general del máster está muy completa. En cuanto a las sedes, actualmente disponemos de sede en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. Aquí son sedes para las prácticas presenciales y cada alumno puede elegir dónde hacerlo. En cuanto a un poco los highlights del máster, ¿no? Pues lo que hablamos, 80 horas prácticas presenciales que están acreditadas. Tenemos un taller final en el cual cada paciente puede llevar a un modelo para realizar un tratamiento a ese modelo, hacer un diagnóstico, una propuesta de tratamiento, y hay material para ejercer ese tratamiento al modelo elegido. Hay una práctica en cadáver que me parece muy buena de cara a tener una base anatómica de lo que estamos haciendo. A veces cuando hablamos de talleres en cadáver, pues se le dan poca importancia, y la verdad es que de cara a entender luego sobre todo lo que pasan con las complicaciones de algunos materiales, puede ser muy interesante haber tenido esa base un poco teórica anatómica. Hay pues más de 50 técnicas de tratamiento diferente, habrá muchísimas más, pero es cierto que hay que poner el número en algún sitio. En la parte de contenido online al que tenemos acceso continuo, no solo hay contenido teórico, también tenemos contenido práctico y técnicas grabadas, lo cual a veces nos ayuda para tener un poco esa base general antes de lanzarnos a hacer un tratamiento. Tenemos masterclass y otras formaciones con laboratorios y proveedores del sector.
Se ha añadido al máster una parte sobre nutricosmética y consejo dermocosmético, porque cierto es que a día de hoy estos dos apartados van muy de la mano, muy a caballo con la medicina estética, y dejarlas al margen, como vamos a ver luego en la presentación como tal, sería un error. Y luego tendríamos, pues hay tutorías, seminarios en streaming, es decir, hay muchas formaciones que van ocurriendo simultáneamente al material del láser del máster, que nos va a ser muy útil. ¿Qué tenemos en la formación? Pues lo que hemos comentado, modelos reales, hay un seguro de responsabilidad civil para cada alumno para que pueda ejercer de forma legal y si hay una complicación está cubierto. Las prácticas son siempre en fin de semana, lo cual facilita un poco el organizarse y son intensivas, como veremos luego en la siguiente diapositiva. Te vas a formar en generalidades de medicina estética, pero también de tricología y láser, por lo tanto vas a tener un abordaje un poco global de la principal casuística que tenemos en medicina estética a día de hoy, con un equipo docente que está trabajando a día de hoy en sus propias clínicas, es decir, activos. En total se van a tratar a 50 modelos por cada grupo, es decir, va a haber una casuística de pacientes también alta. Los materiales están incluidos y esto también incluye los materiales que se ponen al paciente en esas prácticas. No hay que abonar ningún tipo de coste por materiales. Lo que buscamos con estas prácticas es que con el paciente empecemos esa curva de aprendizaje que tenemos que tener en medicina estética con las técnicas que tienen una curva alta, porque hay otras técnicas que son más sencillas, pero hay otras como los rellenos o los tratamientos con toxina que tienen una curva de aprendizaje alta, pues necesitamos una base para luego poder ir nosotros afianzándola. Es el único máster que añade a su formación esas prácticas que os comentaba que eran muy valiosas en cadáveres y que permiten esa base anatómica que luego te ayuda en tu práctica diaria. Hay un acompañamiento tanto por parte del equipo de AMIR como por los tutores durante todo el máster para cualquier cosa que pueda surgir, porque al final cada persona tiene su vida y ahí surgen mil cosas. Y pues en total hay más de 2.500 modelos por edición. Las prácticas se realizan en lo que serían las consultas o los boxes de clínicas que están actualmente en funcionamiento y con licencia sanitaria, por lo tanto todo en regla. Se prueban todas esas técnicas de las que hemos hablado previamente y que tenemos material en streaming. Los grupos son pequeños, lo que os decía, pues si tenemos un grupo muy grande no nos va a servir de nada el hacer las prácticas si no vamos a poder hacer nada. Y lo que hablábamos, las clases grabadas son de reproducción ilimitada, hay 9 módulos teóricos y al final de los módulos teóricos de cada uno de ellos habrá que hacer un examen de tipo test online para el cual hay un plazo, por lo tanto también puedes adaptarlo a tu horario. Tenemos que presentar un trabajo de fin de máster como con cualquier máster, pero estamos como muy apoyados por el tutor asignado, se puede elegir el tema del trabajo, en ese sentido muy flexible. El material teórico además va apoyado con material en formato PDF, apuntes que podemos utilizar tanto de forma digital como imprimirlos. Y los apuntes están muy bien maquetados, que eso me parece un detalle importante. La parte del contenido de práctica que también está grabado, que lo tenéis disponible además de los módulos teóricos y pues a través de un campus virtual la organización te la organizas como tú quieras, se habilita el módulo una vez se ha terminado el módulo anterior y se ha hecho el examen y tú pues quieres hacer un maratón intensivo un fin de semana, lo puedes hacer, si lo quieres racionar también. La estructura de las prácticas, esto es lo que me parece como lo mejor del máster. Dentro de que el contenido teórico es brillante, pues la práctica me parece que es lo más valioso. Hay una sesión de bienvenida que se realiza presencialmente en Madrid, aunque también se puede hacer por streaming, un poco presentación y demás. El siguiente taller es el de nutricosmética y consejo dermocosmético, que me parece que es una gran incorporación, sobre todo para tener una idea general. Luego tenemos el curso en cadáver y a partir de ahí empiezan las prácticas en las cuales, como os decía, se tratan todos los tratamientos principales abordados en medicina estética, incluyendo los que se hacen con aparatología, los de tricología y los tratamientos corporales. Una vez terminadas paralelamente los talleres que se desarrollan a la vez que los módulos, se realiza la graduación una vez presentados los trabajos de fin de máster. Y pues la estructura que tenemos de prácticas, básicamente tenemos en las prácticas en lo que podríamos llamar los talleres iniciales, que son de bienvenida, pues aquí es cierto que no necesitamos una parte tan
one-to-one, podemos hacer grupos más grandes, por eso son grupos más grandes, tanto en el de bienvenida como Nutricosmética y Dermoconsejo, y en las siguientes, en las que ya necesitamos un paciente y hay que hacer un tratamiento, pues ahí sí, ahí ya tenemos un grupo pequeñito de 6 a 7 alumnos con un profesor y tenemos en el turno de mañana 5 boxes, en cada hora rotamos por uno de esos boxes y en el turno de tarde 5 boxes más y en cada hora rotamos por uno de esos boxes, de tal manera que en cada día de prácticas tenemos 10 talleres de 1 hora con el profesor y realizando esa técnica. ¿Cómo es el taller final? Bueno, pues en ese taller en el que el grupo es más reducido tenemos a 4 alumnos en los que van a poder realizar relleno de labios, de pómulo, toxina de tercio superior y los sencillos que normalmente suelen ser no espiculados y mesoterapia facial. Esto se reparte un poco dentro de los modelos que hayan elegido los pacientes y dentro del material que tiene cada grupo otorgado por el máster para realizar estos tratamientos. Y bueno, pues hasta aquí la explicación del máster, que si os lo estáis pensando, pues a mí me ha facilitado un código de descuento que es María GG. Tenéis un 15% de descuento en este máster y en cualquier otro de los de AMIR, ya sea el de láser, dermocosmética, tricología. Y la verdad es que si no tenéis un máster y os estáis planteando uno, pues la verdad es que os voy a decir yo, que es el que he hecho varios y este es el que con el que trabajo y el que recomiendo por algo. Así que bueno, empezamos con la charla presente y futuro de la medicina estética. Cuando me ofertaron hacer esta charla un poco de medicina estética, me dijeron, bueno, lo que tú quieras. Y decía, bueno, pues voy a dar una en la jornada de puertas abiertas, que es otro de los grandes temas que me gusta hablar, que es el abordaje integral en medicina estética, que algo de eso meteremos aquí. Pero sí que es cierto que estamos viviendo una época de muchos cambios, hemos vivido una época de muchos cambios, lo que pasa es que a un ritmo mucho menor, que luego obviamente pues visto a posteriori siempre es más fácil analizar lo que ha pasado hacia atrás que lo que va a pasar a futuro, ¿no? Como es obvio. Entonces, es cierto que vamos a poder ver un poco qué es lo que ha pasado y ha hecho que la medicina estética esté donde estamos hoy y un poco qué es lo que se nos presenta tanto en la consulta a día de hoy como a un corto medio plazo a futuro que va a hacer que tengamos que cambiar y reciclarnos continuamente. Lo primero de todo, me encanta esta frase de George Santayana, que luego es cierto que la reversionó Winston Churchill, y básicamente lo que nos viene a decir es que si no analizamos lo que ha pasado en el pasado, estamos condenados a repetirlo de forma crónica y cíclica. Entonces es muy importante que echemos un vistazo atrás a cómo ha sido la historia de la medicina estética, los errores que ha tenido la medicina estética, porque está muy presionada por el marketing y las modas, y eso nos está pasando a día de hoy también para evitar que esos errores garrafales que hemos tenido en el pasado nos sigan pasando a futuro. Para ello tenemos que hacer, pues eso, una mirada al pasado, ¿no? Y un poco aquí voy a contaros el resumen general de cómo ha sido la evolución de la medicina estética. Vamos a ir a la medicina estética moderna, ¿no? De los 90 hacia adelante, marcando como hito que permitió el inicio de la medicina estética moderna la prohibición del uso de biopolímeros. Medicina estética ha habido desde muchísimo antes y si nos remontamos al concepto teórico de la medicina estética hablamos de siglos atrás, antes siquiera de que se llamara medicina estética como tal, pero es cierto que esto fue un hito que marcó un antes y un después en el abordaje en las consultas de medicina estética actuales. En los años 90 se prohibió el uso de estos materiales que, os recuerdo, están prohibidos, sigue habiendo profesionales que los utilizan, pero obviamente de forma totalmente irregular y a día de hoy no hay ningún motivo para poner un biopolímero a un paciente sabiendo el comportamiento que tienen a largo plazo. Lo siguiente que apareció, pues los rellenos de ácido hialurónico que sustituyeron al colágeno bovino, que fue la primera alternativa que empezamos a tener una vez que se prohibieron los biopolímeros, pero que tenían sus complicaciones. Aparecieron los rellenos de hialurónico ya a finales de los 90 y pues a finales de los 90, ya más próximos a los 2000, aparecen los primeros estudios post-comercialización de los primeros laboratorios que lanzaron ácido hialurónico inyectable, lo cual permitió obtener datos más precisos sobre seguridad, complicaciones, etcétera, y eso permitió que se popularizara el ácido hialurónico. La toxina botulínica lleva usándose muchos más años porque Carruthers lo empezaron a utilizar en los años 80 y consiguieron las primeras aplicaciones en la zona pericular, pero un hito sí que fue empezar a utilizarlo en la zona de las líneas glabelares, en el entrecejo, en 2002. Y esto permitió la generalización de la toxina y lo que dio pie a la fiebre del Botox que se vivió a primeros de los 2000. El siguiente gran hito fue un gran hito a nivel del desarrollo de tecnología EBDs, de dispositivos basados en energía,
que es el concepto de resurfacing fraccionado. Se consiguió utilizar tecnología ablativa y dividir el haz en pequeños microhaces que permitían dejar zonas de tejido no tratado. Eso permite no solo una recuperación mejor, porque imaginaros lo que es un full ablativo por la cara, por toda la cara, resultado maravilloso, pero el post y las complicaciones no lo son tanto. Y esto permitía abrir pues fue la antesala de los fraccionados ablativos que tenemos a día de hoy y también de los no ablativos, porque a partir de ahí también se empezaron a desarrollar todos estos equipos fraccionados no ablativos que han permitido estimular la producción de colágeno y realizar tratamiento de patologías como el melasma, por ejemplo, con un downtime muy bajo y permitiendo realizar tratamiento en un tipo de paciente que hasta ahora no tenía cómo tratarse por lo que decíamos, no se podía permitir el post. El ácido poliláctico abría la posibilidad de pues, nuevos materiales de relleno. La historia no se acababa solo con el hialurónico. En 2004 consiguió la aprobación para la lipoatrofia causada por el VIH y con el tiempo, ya en el 2009, se abrió a su uso generalizado en medicina estética. Después tenemos la hidroxiapatita de calcio, que apareció poco después y que también con la misma aprobación para arrugas moderadas y finas en territorio facial. Seguimos con el organigrama. Lo siguiente que tenemos es, bueno, pues la evolución del ácido hialurónico. Aparecieron múltiples casas comerciales, diferentes técnicas de reticulación, diferentes cantidades de BD necesarias para esa reticulación, diferentes aspectos legales, técnicos, éticos que han ido desarrollándose durante los años gracias a su uso masivo, por decirlo de alguna manera. Y otro de los grandes hitos que hemos tenido fue la aparición de la hialuronidasa, o su uso más bien, porque la hialuronidasa llevaba mucho tiempo usándose en medicina estética para tratar no solo complicaciones, sino que posteriormente para mejorar el resultado estético de los pacientes. Y esto también nos daba pues una carta de seguridad al paciente, saber que tenemos algo que nos permite resolver las complicaciones más graves que puede producir el ácido hialurónico, especialmente si se usa en un momento clave. La horquilla de tiempo es muy larga, por lo que os decía. Hasta hace poco tiempo no se consideró la hialuronidasa como un tratamiento para corrección estética, aunque todos lo usamos. Y de hecho hay algunos profesionales que siguen diciendo que la hialuronidasa no se puede utilizar para mejorar un resultado estético, que simplemente es para casos gravísimos y de hecho no lo tienen ni siquiera en la consulta, lo cual es un gravísimo error. Entre 2019 y el 21, pues aparecieron los primeros consensos de manejos de complicaciones. También en esto tuvo mucho que ver el COVID, porque una infección que apareció de forma masiva y que afectó a un gran volumen de población hizo que en un periodo de tiempo muy concentrado aparecieran complicaciones secundarias a estas infecciones que producen una hiperestimulación del sistema inmune en un tiempo muy reducido y nos permitía ver que podía haber una causalidad, una relación de causalidad entre esta infección que activaba el sistema inmune y las reacciones sobre materiales de relleno. Entonces, permitió detectar pues, que ciertos granulomas y nódulos tardíos que aparecen en pacientes inyectados en el contexto de una infección podía tener una reacción relacionada con cómo se sintetiza el ácido hialurónico, ya que procede de un cultivo de estreptococos y siempre hay algún antígeno residual que puede al final activar a ese sistema inmune hipervigilante que tenemos en algunas infecciones. Por lo tanto, permitió desarrollar consensos para manejo de complicaciones y especialmente complicaciones que no son tan frecuentes y a las cuales no se había establecido una secuencia de causalidad entre cuál era el problema y el tratamiento que había que establecer para resolverlas. Los EBDs desde 2010 han ido evolucionando. A día de hoy es el sector en el que más crecimiento tenemos dentro de la medicina estética. Los equipos van creciendo a un ritmo sin precedente y van saliendo equipos nuevos cada 6 meses. Seguramente a mayor velocidad a partir de ahora con el uso de la inteligencia artificial. Y esto también nos cuenta un poco cómo va a ser la tendencia, ¿no? Empezamos a tocar techo o meseta con rellenos y botox y nos queda el campo de los EBDs encima en una población que cada vez pide más tratamientos con resultados naturales, poco invasivos, etc. Los hilos tensores, que los pongo porque es cierto que hubo un boom, sobre todo a nivel marketingiano, entre 2015 y 2020, sobre todo prepandemia, con el uso de los hilos tensores, que posteriormente se siguen utilizando, pero están un poco más en detrimento.
Tenemos el boom de los bioestimuladores, que es lo que estamos viendo ahora. Si ponemos inductores de colágeno, salen noticias y titulares de noticias de un año para acá o año y medio para acá en todo tipo de prensa, tanto especializada como de público general, sobre la magia de los bioestimuladores y que son prácticamente un lifting sin cirugía, lo cual no es cierto, pero este tipo de marketing es lo que hace que los pacientes demanden estos tratamientos y es lo que hizo en su momento que demandaran hilos tensores y tiempo atrás pues otro tipo de tratamientos como cuando hubo ese boom con el PRP y esas grandes virtudes que se le atribuían que no eran tales. A día de hoy tenemos un problema barra dilema, que es que desde la pandemia todo el mundo ha empezado a tener una vida digital de presencia más grande porque tenemos este Zoom, se está realizando ahora mismo de esta manera. Antes de la pandemia esto no estaba tan desarrollado, la gente teletrabaja, tiene videollamadas, empezamos a vernos de forma virtual a través de una pantalla y a través de una cámara que hace que nos veamos de forma distorsionada porque no es como nos vemos en el espejo. Y eso empieza a generar una necesidad de vernos distintos porque empezamos a ver defectos. Estamos hablando a través de una videoconferencia y vemos nuestra cara ahí todo el rato y estamos continuamente analizando qué queremos mejorar. Esto está marcando la forma en la que el paciente viene a la consulta a pedirnos mejorar X cosa. Y esto es algo que vamos a seguir teniendo en el futuro porque la interacción con dispositivos, esto no ha hecho más que empezar. Bien, os voy a meter unas gráficas que utilicé en el webinar que hicimos el otro día sobre láseres, porque es cierto que también habla de otros tratamientos en medicina estética en general. Una forma de valorar la importancia que puedan tener ciertos tratamientos para una persona, ya sea paciente o sea paciente prospectivo, es valorar sus tendencias de búsqueda en motores de búsqueda, porque si nos fiamos de los datos que nos dan los laboratorios sobre consumo de material, tendríamos que cruzar toda la de todos los laboratorios para tener datos globales. Y eso a día de hoy no lo tenemos. Y esto hay que tenerlo claro porque, por ejemplo, los materiales más caros en momentos de recesión empiezan a vender menos y eso no quiere decir que se esté poniendo menos hialurónico. Quiere decir que la gente se está pasando a hialurónicos más económicos. Entonces, esta información para hablar de forma global tenemos un medidor que es las tendencias de búsqueda. Entre el 2019 y 2025, es decir, en un periodo de 5 años, una persona interesada en medicina estética, ya sea paciente o no, lo primero que busca es el Botox, lo siguiente que busca es el ácido hialurónico, empieza en los últimos años a estar superado por los estimuladores de colágeno, sobre todo desde 2024, como os contaba antes, y lo siguiente que más busca es láser ablativo e IFU. Esto posiblemente pues, tenga que ver mucho con el marketing que ha habido detrás de estos tratamientos, como los de IFU, a todos nos vienen nombres a la cabeza. Y por otro lado, el láser ablativo y la mejora en tecnología que ha habido con estos, los resultados espectaculares y sobre todo esa contracción del tejido que vemos en redes sociales que tiene un impacto visual muy grande y que hace que el paciente tenga curiosidad. Si hablamos en cuanto a láseres y tecnologías específicamente, pues es cierto que nos movemos en unas horquillas de búsqueda similares, pero el que más ha crecido ha sido la radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasaba con los IFUs. Ha habido un desarrollo tecnológico por una marca que ha metido mucho dinero en marketing y se ha convertido en una marca que casi todo paciente que busca o que se informa sobre medicina estética le viene a la mente. Y si se le dices el nombre, te va a decir que seguramente no sepa lo que es, pero que lo conoce y le suena. En cuanto al resto de tecnologías, más o menos nos mantenemos similares. La depilación con láser sigue siendo algo muy instaurado a nivel social. Seguimos con luz pulsada, láseres vasculares, láseres fraccionados no ablativos y los ablativos, por supuesto. Bien, pero también podemos hacer una predicción de tendencias en medicina estética, que esto nos lo hacen a través de, lo podemos hacer con inteligencia artificial utilizando los metadatos de búsqueda recientes y las tendencias pasadas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos a los próximos 10 años? Aquí hay que ir un poco más tiempo porque si no la predicción no va a ser muy rigurosa. El Botox y los hialurónicos van a seguir más o menos en un porcentaje muy alto, pero es cierto que una vez llegas al 100% de que los pacientes interesados buscan sobre esto, ya más no se puede conseguir. Los estimuladores de colágeno es algo que cualquier paciente relacionado con medicina estética se va a plantear o va a buscar información sobre el tema en algún momento de su trayectoria en los próximos años. Vamos a tener un aumento de
significativo del láser ablativo, porque ahí parece que la pendiente no está muy inclinada, pero estamos pasando a casi un doblar el interés por el láser ablativo, igual que con los IFUs. Y sin embargo, con los tratamientos de ácido hialurónico o de Botox nos vamos a mantener en una fase de meseta, que es lo esperable después de que haya un boom a nivel social o a nivel publicitario con algún tratamiento. Si desglosamos a nivel de EBDs, pues volvemos a tener aquí un super mega crecimiento de la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, porque bueno, pues van a seguir siendo muy potentes, sigue siendo una de las principales búsquedas. Lo mismo nos va a pasar con los IFUs, que aunque están más abajo, siguen estando manteniendo una buena pendiente, y en general la aparatología, que si os fijáis, si comparamos esta imagen con la anterior, comparar sobre todo con la línea del Botox y el ácido hialurónico, aquí vemos una recta, una meseta, y con los EBDs vemos un crecimiento. Por lo tanto, esto ya es un mensaje clave de qué va a pasar a futuro. Bien, para saber un poco cómo es la medicina del hoy, tenemos que saber cómo es el paciente de hoy. Y yo siempre os hablo de arquetipos, porque es cierto que con el paso del tiempo, dependiendo en qué generación nos hayamos criado, tenemos una serie de rasgos que son comunes a la mayoría de los miembros de esa generación y que también determinan nuestros patrones de conducta y nuestros patrones de consumo. Entonces, el paciente más mayor que tenemos ahora mismo en la consulta son los baby boomers. Son rejuvenecedores discretos, es decir, ellos quieren mejorar y quieren ver una mejoría, pero no quieren que nadie les diga que se ha hecho nada, porque siguen con esa órbita en su cabeza de no se me puede notar nada porque hay una connotación negativa a que yo me haga estas cosas. Los tratamientos más demandados son la toxina botulínica, los rellenos, sobre todo por su resultado inmediato, los dispositivos de láser y otros EBDs. La siguiente generación es la generación X, que aquí tienen una situación más equilibrada en el sentido de que valoran mucho que el resultado sea natural, pero les importa más, son muy pragmáticos y su tiempo es muy importante. Por lo tanto, bueno, pueden permitirse hacer tratamientos que puedan ser más invasivos o que puedan tener un tiempo de recuperación mayor, si a cambio van a tener un buen resultado porque pues se organizan. Y no les importa tanto que tengan que contar que se han hecho algo, sobre todo a su entorno cercano, como puede pasarles a la generación anterior. Los tratamientos más demandados son la toxina botulínica, que ya os adelanto, es la reina de la fiesta en todas las generaciones, los láser y los EBDs. Millennials, que seguramente sea la categoría en la que estamos, la mayor parte de los que estamos hoy aquí. Somos los perfeccionistas digitales, crecimos de la mano de la tecnología, aunque es cierto que no hemos vivido como los de ahora, nacieron con un móvil en la mano, no, pero es cierto que nos hemos desarrollado la mayor parte de nuestra vida con tecnología y hemos vivido cómo ha ido creciendo. Y tenemos pues esa necesidad de hacer las cosas mejor que nuestros antepasados, que nuestros padres, y tenemos ahí esa necesidad de perfección que también añadimos o extrapolamos a esa parte estética. Tratamientos más demandados por nosotros son la toxina botulínica. No hablamos de rellenos, hablamos de armonización facial, y a nivel de piel, más que corregir problemas, lo que queremos es tener una piel sana. La generación Z, que es la generación que viene por debajo de nosotros, que empiezan a ser pacientes porque estos llegan hasta los 26, 27 años, por lo tanto alguno empieza a ser paciente, son los hijos de la inmediatez, lo quieren todo ya, están acostumbrados a consumir contenido de forma masiva y esto se traslada a su día a día y a su vida diaria, y necesitan las cosas de forma inmediata con una tolerancia baja a los tiempos de espera y a la frustración. ¿Qué les gustan? Pues los tratamientos que tienen un resultado rápido. De hecho, es el único grupo al que la toxina botulínica no entra dentro de su primer tratamiento demandado, porque la toxina botulínica tarda unos días en hacer efecto. Armonización facial, resultado inmediato. Tratamientos de piel, sobre todo enfocados en el skincare, tienen una gran presión a nivel, sobre todo, de redes sociales por consumo masivo de skincare, y luego tienen una gran mentalidad de prevención, de tengo que tratarme para no tener que tratar en el futuro. Las tendencias de mercado nos ayudan mucho a conocer al paciente que tenemos ahora mismo. Una vez conocido el grupo poblacional, sí que podemos ver un poco qué es lo que quieren nuestros pacientes. En primer lugar, a día de hoy tenemos una demanda bastante alta de resultados naturales, que sin embargo hace 5 o 7 años no era la primera prioridad, lo primero que te decía el paciente en la consulta. Otra de las grandes tendencias que tenemos, y sobre todo de un año para acá, es la disolución de tratamientos previos. Si hace unos años poníamos en una red social hialuronidasa, no salía esto, que a día de hoy sí sale. Hay Me miles retiré. de
resultados sobre Ácido hialuronidasa. hialurónico Esto de es mis TikTok. labios con hialuronidasa. Con Había este grabado se el vídeo y lo he disuelve el vuelto ácido como a pueden. grabar hoy. Y Esto hasta es dónde de se ha esta migrado ese mañana. hialurónico, Contenido realizamos una prueba de alergia divulgativo para y luego pacientes para procedemos a enseñarles inyectar el resultado, directamente el todas las post, bolas. etcétera. En tercer lugar, lo más demandado, como hemos visto en las gráficas antes, son los inductores de colágeno, posiblemente con una falsa expectativa de resultados por el marketing y la publicidad engañosa, pero sigue siendo una de las grandes demandas. Y el Botox, que le ponemos el último pero, salvo en la generación Z, ahora mismo es el tratamiento más demandado por todas las generaciones. Hay que educar al paciente porque si nos guiamos por el paciente y lo que nos pide, pues no le pondríamos rellenos con ácido hialurónico. Y la realidad es que los rellenos con ácido hialurónico siguen siendo necesarios porque tenemos un tipo de envejecimiento, que es la pérdida de soporte profundo, que no se puede abordar de otra manera que con materiales de relleno. Entonces, es muy importante que sí, tenemos que escuchar lo que el paciente necesita, tenemos que saber responder a sus necesidades, pero tenemos que saber orientarle. Entonces, abordaje integral del paciente, lo que os decía al principio, ¿no? Esta parte me gusta mucho porque creo que es lo que va a marcar la diferencia entre un médico inyector que pueda terminar siendo sustituido y un médico de cabecera en medicina estética que no vaya a ser sustituido porque a quién voy a preguntarle que me conteste a todo esto, ¿no? En primer lugar, no olvidemos el skincare. No podemos tener un paciente que venga a consulta, se haga botox, rellenos, le hagamos láseres, le derivemos a corporal con nuestro compañero y nos enseñe su neceser y sea este de aquí. No puede ser. Su neceser no puede estar lleno de cremas carísimas que no sirven para nada. Necesitamos tratar de abordar este componente de tratamiento domiciliario de forma eficaz, con tratamientos eficaces y con evidencia científica, y que no se gaste el dinero en chorradas. Tratamiento médico tópico y oral, que a veces no solamente es coadyuvante de cosas que el paciente quiera mejorar, por ejemplo, le preocupan las manchas, tiene melasma y le ponemos un Clearman. No, es que no podemos tener un paciente que venga a la consulta con quiero hacerme una hidratación de labio y tenga este acné y no se lo tratemos. Es que le vamos a tener hoy como paciente, pero le vamos a perder en cuanto llegue a una consulta porque quiera mejorar el acné y le puedan hacer también tratamiento para el labio. Bien, ese mismo médico o bien alguien de su equipo que haya sido capaz de realizar una venta cruzada y mantener al paciente. Tratamientos para la superficie cutánea. Entendemos como superficie cutánea el estrato córneo. Entonces, aunque es cierto que aquí también tenemos una pérdida en la imagen, una pérdida de colágeno en la dermis, si vemos a un paciente que viene a hacerse botox y esta es su piel, tendremos que ofrecerle tratamientos que mejoren la pigmentación y la producción de colágeno a nivel tópico. Y eso puede hacerse tanto con cuidado facial, se puede hacer con dispositivos basados en energía y con tratamientos como peelings. Es decir, no necesito tener el último láser fraccionado no ablativo para mejorar esto, porque con un peeling, que implica una inversión muy baja para mi consulta, podemos mejorar esta piel y el paciente no puede venir a Botox cada 3, cada 4, 5, 6 meses con la frecuencia que se lo haga y no tratarle esto, aunque el paciente no te lo esté pidiendo, pero en algún momento podemos hablar con él de, bueno, podríamos ponerte una cremita para que te mejore la textura cutánea. Y a veces ni siquiera ganamos nada con eso, nos ganamos la confianza del paciente porque le estamos dando un buen consejo. Tratamiento de la dermis. Esta imagen es un poquito más visual en ese sentido porque vemos una dermis adelgazada, con arrugas finas y múltiples. Lo mismo nos ocurre, ¿no? Es cierto que aquí es más fácil que nos salga ofrecerle algún tipo de tratamiento, tanto inductores de colágeno inyectables como tratamientos con NBDs. Obviamente, retinizar al paciente, se puede recurrir a retinoides de prescripción, es decir, tenemos ahí un abanico de tratamientos que se pueden plantear al paciente, pero de nuevo, no podemos tener a un paciente que venga a hacerse un botox o a hacerse un labio, que siguen siendo los dos tratamientos que de forma aislada más se demanda al paciente, y que tenga esta piel. En cuanto a tratamientos ya a niveles más profundos, ¿no? Porque recordemos que el envejecimiento es multicapa y que tenemos que abordar todas ellas, especialmente aquellas que estén afectadas. Siguiente componente por debajo de la dermis sería tejido celular subcutáneo, la fascia muscular y el músculo. Cuando tenemos una pérdida a este nivel, lo que tenemos es flacidez, un descolgamiento del tejido. Y aunque esto no se puede abordar de 0 a 100 en medicina estética, sí que se puede mejorar con diferentes tratamientos que reposicionen el tejido, que reduzcan panícula adiposo subcutáneo, que produzcan una contracción de la fascia al realizar microquemaduras sobre esta, como los IFUS, que produzcan un retensado endodérmico con un láser endodérmico. O sea, tenemos muchas opciones, electroestimulación muscular, dependiendo un poco de cuál sea el componente predominante y también la aparatología de la que dispongamos.
Y por último tendríamos la pérdida de soporte profundo, que lo podríamos meter dentro de un mismo grupo, tanto el hueso como la grasa profunda que está adherida a este. En este caso os pongo una imagen de un vector negativo en la región correspondiente a la zona orificio infraorbitario, que es una zona en la que se pierde la grasa supraperióstica con cierta facilidad y no se puede recuperar salvo que la rellenemos con un material. Aquí estaría indicado realizar un relleno o bien con ácido hialurónico o con transferencia de grasa. Pero es cierto que lo mismo, no podemos tener a un paciente que venga de esta manera y no le hayamos comentado la posibilidad de que puede mejorar su surco nasogeniano, la flacidez del tercio inferior y su ojera, reposicionando la grasa de la zona medial de la mejilla. Bien, entonces tenemos los pacientes de la generación Z, como decíamos, que son los más jóvenes que empiezan a venir a la consulta. Ejemplo de paciente. Esta podría ser una paciente que venga a la consulta, podría tener 22 años. ¿Qué haríamos con esta paciente? Bueno, podríamos dejarnos guiar por lo que la paciente nos pide, que vendría a ser, bueno, quiero mejorar las marquitas de acné, por ejemplo. O podemos hacer un abordaje integral del paciente dentro de que tampoco tenemos que venderle 10.000 tratamientos. Lo que tenemos que decirle es, mira, se puede mejorar esto, esto y esto, y sobre todo viendo un poco lo que el paciente nos reclama, ofrecerle tratamiento. No es lo mismo que esta paciente venga diciendo que le molesta la ojera a que nos venga diciendo que le molestan sus marcas de acné. En cuanto a tratamiento para la piel, pues tendríamos que abordar tratamiento tópico, puede que fuese necesario oral, y dispositivos con EBDs, pues como sus marquitas son fundamentalmente eritema postinflamatorio, pues luz pulsada con filtros vasculares o láseres vasculares nos ayudarían a mejorar a esta paciente que venía por marquitas de acné y que si le hubiéramos puesto una cremita comercial de farmacia y ya está, pues hubiéramos perdido la posibilidad de darle un tratamiento mejor que por no habérselo dado igual va a preguntar a otro sitio. En cuanto a skincare, no podemos perderla porque esta paciente seguro que tiene tropecientas cremas en casa, lo habrá visto en TikTok, habrá consultado, tendrá un montón de opciones en su cabeza, por lo tanto, tenemos que decirle, vale, ¿y qué estás usando en tu rutina? ¿Y qué productos tienes en casa? Porque no nos vale solo con ponerle una formulita de antibióticos o una clindamicina para tratarle el acné. En cuanto a neuromoduladores, no los ofreceríamos de entrada porque no hay necesidad en esta paciente, pero sí que es cierto que ellos pueden consultar por este tipo de tratamientos, más por ese efecto buena cara que conseguimos con los neuromoduladores que por el tratamiento para arrugas de expresión. Recordemos que a día de hoy los neuromoduladores no solo los usamos para las arrugas de expresión, sino que nos permiten miomodular a los músculos, regulando una sonrisa asimétrica, una sonrisa gengival, permitiendo mejorar múltiples aspectos que permiten que haya indicación, bruxismo, por ejemplo, en un paciente que no tenga arrugas de expresión per se. Si hubiera que hablar de rellenos, tendríamos que valorar tratamiento de zonas localizadas o de zonas diana, porque un tratamiento global en este tipo de paciente no tiene mucho sentido. Primero, porque no hay una necesidad y segundo, porque podemos perder al paciente porque crea que estamos a venderle. La realidad es que esta paciente lo único que necesitaría sería mejorar un poco su soporte en la grasa medial profunda de la mejilla para mejorar la ojera. Y en el caso de plantear otro tipo de tratamientos, pensar que tienen muy interiorizado esa necesidad de tratamientos ahora, que no se vaya a ver mucho resultado para verme mejor mañana. Más tipo fondo de pensiones que buscar un antes y después. Y esto es lo que yo llamo fondo de pensiones para la piel, que hay algunas generaciones en las que sí les podemos plantear este tipo de tratamientos y otras generaciones que de forma general no. Las siguientes serían los millennials, es decir, nosotros. Aquí tendríamos un claro ejemplo. He elegido casos, todos están generados por ChatGPT, pero que no tienen ninguna problemática de forma exagerada para que podamos ver un poco qué puede pasar con el paciente medio que llega a nuestras consultas. No el que tiene unas arrugas súper profundas o unas manchas súper marcadas, que ahí todos vemos claramente qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, dentro de los millennials tenemos dos perfiles a nivel de skincare, los que quieren minimalismo y los que quieren maximalismo, y todo esto también depende un poco de sus preferencias personales. Hay que adaptarnos a lo que quiera el paciente si queremos que haya una solidez con el tratamiento a largo plazo. Los neuromoduladores aquí sí que son el primer tratamiento de elección, porque no solo van a mejorar el aspecto con esa mejora de efecto buena cara, sino que además aquí empezamos ya a tratar líneas de expresión que sí que las empezamos a tener. Es el tratamiento por el que más agradecidos estamos. Y luego en cuanto a EBDs, pues tendríamos la categoría de mejorar pigmento y color, ¿no? Rojez, componente vascular.
tratamientos para mejorar el colágeno, que puede ser para hacer una mejoría a corto plazo o una mejoría más fondo de pensiones de la piel. Y luego podríamos hacer un retensado profundo con aparatología, Endolive, sería un poco agresivo para este caso, pero sí podría ser una opción, radiofrecuencia fraccionada con microagujas y FU. Los tratamientos globales tienen mejor acogida que los tratamientos de zona localizada, como por ejemplo ojera o labio. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a tener una pérdida de soporte que va a hacer que tengamos consecuencias de esa pérdida de soporte en diferentes puntos y que si solo tratamos uno de esos puntos, el resultado vaya a ser inferior a tratar de forma global. Siguiente generación, generación X. Aquí ya tenemos un paciente de edad un poquito más avanzada. Aquí tenemos un ejemplo de la paciente. En cuanto a skincare, sí o sí tenemos que meter retinoides de alta potencia porque esto va a producir una activación de la dermis y ya con esto vamos a tener una mejoría. Habrá que valorar despigmentantes y medicamentos, sobre todo en coadyuvancia a tratamientos con EBDs enfocados a mejorar el pigmento, porque aquí ya hablamos de un daño solar acumulado con fotoenvejecimiento pigmentario más significativo. Neuromoduladores sí, porque es el tratamiento que el paciente más rápido va a percibir con mejoría y de forma sutil, pero posiblemente haya que combinarlos con algo más si queremos una eliminación completa, una reducción más intensa de las arrugas de expresión. En cuanto a los EBDs, pues lo mismo, discromías, aumento de colágeno y retensado profundo. Lo que pasa es que tendremos que aumentar la potencia de tales equipos porque lo que hacíamos a un paciente 10 años más joven no nos va a servir con este. O bien aumentar el número de sesiones, las fluencias en caso de usar los mismos equipos o subir a equipos más potentes como puede ser en el caso del aumento de colágeno los dispositivos ablativos y en el caso del retensado profundo los dispositivos de endoláser o láser subcutáneo. En cuanto a déficit de volumen, pues lo mismo que nos pasaba desde la generación anterior, es decir, de millennials hacia arriba, tenemos que enfocar al paciente con una problemática localizada como la ojera, el surco o el yawl como un paciente full face, porque si no va a haber un resultado poco satisfactorio tanto para el profesional como para el paciente. Y aquí aclarar una cosa. Tenemos dos tipos de pacientes a partir de esta edad, a partir de la generación X, en cuanto al envejecimiento cutáneo. Tenemos los pacientes con cara chupada y los pacientes con cara pesada. Y os pongo aquí un ejemplo de cada. Y la clave entre estos dos pacientes es una estructura facial anatómica que es la línea de ligamentos descrita por Cotofano. La línea de ligamentos nos permite dividir la cara en dos grandes compartimentos. El compartimento anterior, que va entre ambas líneas de ligamentos, y el compartimento posterior. Todo lo que hagamos sobre el compartimento posterior va a tener un efecto de tensado sobre el compartimento anterior, por aumentar el tensado de esos ligamentos. Todo lo que hagamos en el compartimento anterior no va a tensar nada, simplemente va a voluminizar, que es lo que ocurre, que a veces si hemos perdido mucho volumen, podemos conseguir un tensado indirecto, como nos ocurre al reposicionar la grasa medial profunda de la mejilla con la ojera. No hay un tensado indirecto, sino que la propia voluminización va a tensar los tejidos. Y esto es importante cuando tenemos estos dos pacientes porque obviamente al paciente de la imagen central no podremos realizarle o deberemos hacer lo mínimo posible de tratamientos voluminizadores en el centro del rostro y optaremos por tratamientos que aborden la línea de ligamentos hacia detrás y sin embargo en el paciente de la derecha la prioridad y con lo que más resultado va a obtener va a ser realizando tratamientos voluminizadores mediales a la línea de ligamentos. Entonces es muy importante este concepto de cara a abordar al paciente ya de mediana edad. La siguiente generación son los pacientes más mayores que tenemos ahora mismo en la consulta, que son los baby boomers, y aquí sería un ejemplo, ya os digo, aquí tenemos ya flacidez con indicación quirúrgica, daño solar posiblemente con daño actínico, posiblemente con alguna lesión premaligna en alguna localización, es decir, la cosa ya empieza a ser complicada. En cuanto a los tratamientos de skincare, rutinas minimalistas y priorizan la sensorialidad versus la eficacia. Esto es importante porque es una generación que se crió con las cremas que olían bien y tenían buena textura. Y aunque esto se ha mantenido en generaciones posteriores, sobre todo en la generación X y no tanto ya en los millennials, prioriza más eso que la eficacia. Por lo tanto, importante a la hora de seleccionar los tratamientos. En cuanto a los EBDs, yo quitaría de la ecuación los tratamientos fondo de pensiones para la piel. Esta gente ya está cobrando su pensión, así que no podemos hacerles tratamiento fondo de pensiones para la piel porque te van a preguntar que cuándo lo van a cobrar. Y tenemos que centrarnos en tratamientos que mejoren en los colores de la piel, pigmento y componente vascular, y los tratamientos de resurfacing, que aquí hay que ir a por lo más potente. Resurfacing ablativo y láseres
para descargar tejido, como el endoláser, la radiofrecuencia fraccionada con microagujas también funciona muy bien. Entonces tenemos que ir a por tratamientos potentes. No nos sirven los fraccionados no ablativos porque aquí no vamos a notar nada. ¿Qué me hago? Seguimos. En cuanto a los neuromoduladores, necesitaremos complementarlos con la saliva que se me dio por mal sitio. Lo que os decía, neuromoduladores habrá que complementarlos con tratamientos que nos permitan rellenar las arruguitas, sobre todo muy eficaz en la línea de glabela y en patita de gallo, porque es cierto que las líneas frontales van a ser difíciles de abordar, ya que, por ejemplo, en esta paciente tenemos una laxitud del párpado superior que nos va a impedir poder abordar con neuromoduladores de forma completa el músculo frontal. Por lo tanto, aquí es importante reconducir al paciente. Podremos hacer tratamientos fraccionados ablativos o incluso full ablativo en la línea de la arruga para mejorar la línea frontal, pero no vamos a poder eliminarla por completo porque el paciente va a tener que poder seguir levantando la ceja para tener una buena visibilidad. Si le bloqueamos el frontal, va a tener un déficit de visión, sobre todo en el campo superior. Con respecto a otros tratamientos, pues obviamente los láseres ablativos va a ser muy eficaz para complementar con neuromoduladores porque nos va a ayudar a suavizar las líneas de marioneta, que también las podemos tratar con neuromoduladores, pata de gallo, líneas glabelares y las bandas platismales. No olvidemos el cuello, que aunque aquí hay mucho fotodaño y vamos a necesitar láser ablativo para mejorar ese engrosamiento de la piel, si mejoramos las bandas platismales y ese componente de bajada que nos causa el platisma en la porción lateral, mejoraremos el yawl sin utilizar materiales de relleno, porque recordemos que en este caso tenemos un perfil de cara más pesada que chupada. El yawl está por delante de la línea de ligamentos, por lo tanto necesitaremos más que el yawl, el tratamiento necesario para corregir el yawl hay que hacerlo por delante de la línea de ligamentos, por lo tanto va a voluminizar pero no va a tensar, por lo tanto tendremos que optar por tratamientos que nos permitan descargar el tejido y camuflar la flacidez, pero no vamos a poder poner volumen, especialmente la zona central del rostro, salvo si tenemos un caso muy seleccionado de un déficit de tejido graso o óseo de soporte profundo. Podría ser interesante en esta paciente pues valorar la región de la fosa piriforme a nivel supraperióstico, pero ya os digo que va a necesitar mucho volumen para un resultado quizás sería mejor optar por otros tratamientos. Bien, en cuanto al paciente del futuro, es el paciente que todavía no tenemos en la consulta. Los que tendremos en unas décadas serán generación X porque los baby boomers pues ya serán muy mayores, los millennials que seremos nosotros, generación Z que son los pacientes más jóvenes que empezamos a tener ahora en la consulta y la generación alfa que es lo próximo que nos va a entrar. La generación alfa es una generación que no solo ha crecido desde su nacimiento con la tecnología, sino que ha formado parte de todas las etapas de su vida y han crecido con la revolución a nivel tecnológico en cuanto a velocidad. Nosotros, millennials, crecimos con el desarrollo tecnológico. La generación Z empezó a tener pues, esa influencia de las redes sociales. Y en la generación alfa lo que se añade es el cambio rápido. Van a vivir paradigmas muy distintos en muy poco tiempo. Son los nativos estéticos tecnológicos. ¿Y por qué lo hemos llamado así? Pues porque realmente la forma en la que perciben su estética va a estar muy influenciada por la tecnología. Van a seguir un poco heredando de la generación predecesora esa tendencia a la prevención y ese fondo de pensiones para la piel, porque es cierto que tienen muy interiorizado que lo que hagan hoy va a tener una repercusión en el futuro. Va a haber mucha microtendencia que ya empezamos a vivir, ¿no? Ya hemos visto en las diapositivas del principio, en las que hablábamos un poco de cronología, pues como últimamente sobre todo hemos visto de repente una moda que pega un pelotazo y todo el mundo quiere hacerse inductores de colágeno o hilos tensores o lo que fuera, pues estas microtendencias es cierto que se van a reducir más en el tiempo en cuanto a duración, porque van a ser cosas que se enfríen más rápido, pero que van a marcar mucho las demandas de esta generación. Y tendremos una parte de personalización muy individualizada al paciente, no solo por el tratamiento médico, sino porque el paciente va a venir a consulta con mucha información ya por delante y la inteligencia artificial que ya está en nuestras consultas y si no está ya lo estará en meses.
Entonces, ¿qué ocurre con esta generación que ahora mismo tienen como mucho 15 años? Pues esta es la imagen que les representa de forma más visual. Vendrán a nuestra consulta con algún equipo o dispositivo o interfaz, porque obviamente estamos hablando a futuro y no sabemos cuál va a ser la forma de estos dispositivos, que le permite comunicarse con alguna inteligencia artificial que le dirá lo que tiene que hacerse en base a unas fotos que le ha hecho a través de una cámara o algún tipo de inteligencia artificial ambiental, y vendrá con la lista de la compra de lo que le han dicho que necesita. Y no vendrá a decirnos lo que quiere, vendrá a pasarnos revista, a pasarnos examen, a ver si decimos lo mismo que la IA, y entonces deja en nuestras manos su tratamiento. Va a ser un paciente difícil por lo que os decía, no solo va a tener acceso a una inteligencia infinita y que si ahora mismo comete errores que van reduciéndose cada 6 meses de forma exponencial, no os quiero ni contar cuando estos chavalines que tienen ahora 15 años tengan 30, cómo vamos a estar. Estarán sobreinformados y la sobreinformación no siempre es positiva. En cuanto a skincare, se mantendrá esa tendencia de masiva sobre el skincare y las microtendencias que hablábamos. Van a tener un problema que ya empieza a verse en la generación Z, que es esa distorsión entre la realidad y el mundo virtual, potenciada sobre todo por los filtros y unos cánones de belleza que son imposibles por la manipulación de imágenes en redes sociales. Y a esto se añadirá la existencia de avatares digitales que se podrán personalizar y que formarán parte de nuestro entorno virtual, que cada vez tendrá más presencia. Es decir, esto no va a ser solo un avatar que creo para un juego, sino que tendrá una presencia digital mayor, y que esto también hará que intuitivamente queramos compararnos con ellos, y los avatares siempre serán mejores que nosotros porque los podemos modificar. Entonces tendremos una demanda ahí de tratamientos que ya van por el camino un poco del paciente que viene con una foto de un filtro a mejorar. El paciente no solo vendrá con un tratamiento pautado por la guía, sino que además va a juzgar, como os decía, todo lo que le digamos, va a pasar por el filtro de la IA, y posiblemente una IA nos esté escuchando y le diga si lo que le estamos diciendo está basado en la última evidencia científica de publicaciones disponibles o no. Por lo tanto, vamos a tener que ser rigurosos y vamos a tener que ser capaces de decirle al paciente lo que necesita, aunque no podamos dárselo. Si un paciente tiene una indicación quirúrgica, tendremos que derivar. Si un paciente necesita un tratamiento que no podamos hacer porque no contamos con ese equipo, tendremos que derivar, porque si no vamos a perder al paciente para los tratamientos que sí tengamos en la consulta. Y el reto va a ser ese, ganarse la confianza del paciente, porque vamos a tener un examen por un profesor multimegacatedrático que tiene toda la información del mundo cada vez que un paciente de estos venga a la consulta. Entonces, los retos del futuro, ¿no? La verdad es que, pues, si alguno de vosotros tiene interés a nivel de desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y demás, seguramente estos retos ya gente mucho más experta en la materia os los habrá planteado, porque son los retos que se plantean también a otras profesiones. El primero de ellos es la influencia que van a tener en la autopercepción las redes sociales, ¿no? Que van a generar unas expectativas imposibles de conseguir en la realidad, porque el mundo virtual está evolucionando a un ritmo infinitamente más rápido que el mundo analógico. Si pensamos en desarrollo tecnológico en los últimos 20 años y pensamos en desarrollo analógico, la verdad es que hay mucha diferencia, ¿no? Seguimos moviéndonos en trenes que van por raíles metálicos, igual que hace 40 años. Y sin embargo, como funcionábamos a nivel tecnológico hace 40 años, ¿no? Eso va a generar una diferencia entre lo que se puede conseguir y las expectativas que podamos tener a nivel de un entorno digital. Segundo problema, la distorsión de la que hablábamos antes. Vamos a tener un yo virtual y un yo real que cada vez van a ser más distintos, lo cual va a generar una serie de sentimientos negativos entre la persona que no sea capaz de separar entre su yo virtual y su yo real, y esto posiblemente cada vez sea más complicado. Y el tercer problema es ese diagnóstico por inteligencia artificial, que por muy riguroso y preciso que sea, también va a ser muy difícil que sea capaz de detectar ese componente que tenemos de saber decirle a un paciente qué podemos tratar porque hay un margen de mejora y no le va a causar una merma en su autoestima, y qué cosas, si le decimos que necesita tratarlas, va a tener que gastarse mucho dinero, hacer muchos tratamientos y la mejoría va a ser sutil. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 60 años con unas cicatrices de acné que ya se ha tratado de 1000 maneras, quizás decírselo no sea lo más sensato por nuestra parte, por preservar su integridad emocional. Sin embargo, una IA es lo primero que le va a poner en la lista: mejora de cicatrices de acné. Y eso creo que por lo menos con lo que tenemos de inteligencia artificial
a día de hoy sea lo más difícil, ¿no? Esa humanidad y ese humanismo, no tanto humanidad, sino humanismo que podemos aportar nosotros. Y la verdad es que terminamos ya. Este vídeo igual lo habéis visto, pero ya tiene unos meses. Es un equipo, voy a quitar el vídeo, el sonido porque no nos hace falta. Es un equipo que permite de forma totalmente autónoma y guiada por ecografía extraer sangre del brazo de un paciente en un tiempo que posiblemente supere al tiempo que puede tardar una enfermera a día de hoy en canalizar una vía. Esto ya está a día de hoy implementado. Hay hospitales en China que todas las extracciones de sangre las hacen ya con equipos de este tipo, guiados por inteligencia artificial, precisión milimétrica superior a la que podemos conseguir los humanos. Bueno, pero esto está muy lejos, no nos va a afectar a nosotros. Bien, pues esto se ha publicado esta semana. Es un robot humanoide que fijaros el grado de destreza que tiene en los movimientos en sus manos. Yo no puedo hacer eso, vosotros imagino que tampoco. De hecho, tiene un grado de amplitud en los movimientos laterales que no es posible para el ser humano. ¿Cuánto va a tardar uno de estos en poner un botox con una precisión milimétrica que mida dónde está el vientre de contracción muscular? Entonces, ¿dónde va a estar nuestro trabajo si no aportamos nada diferente a lo que pueden hacer las máquinas? Después de rayaros la cabeza con este mensaje final que nos quitará el sueño, me gustaría que si os quedáis con unos mensajes para casa sean estos y que esto permita que en vuestra práctica diaria intentéis innovar. Lo primero de todo, hay que formarse de forma continuada, porque no solo tenemos que saber sobre los tratamientos que hacemos, sino sobre los que no hacemos, para poder mantener la confianza del paciente, porque sigamos dándole el consejo adecuado. Hay que abordar al paciente de forma integral. No me vale eso de yo soy médico inyector y yo solo hago rellenos y botox, no, porque eso lo podrá hacer un robot humanoide con una precisión mejor que la tuya y no le vas a aportar nada extra. Hay que derivar a los pacientes cuando no podamos hacer lo que necesitan, ya sea cirugía, que eso es cierto que es un ejemplo que tenemos bastante claro y que vemos muy rápido. El paciente necesita un lifting facial y le derivamos, o una blefaroplastia. Vemos muy clara la derivación, pero no vemos tan clara la derivación entre profesionales. Si yo hago tratamientos de láser y no tengo equipos de láser ablativo o no domino el láser vascular, lo más apropiado es que le derive a un centro que pueda estar especializado. Y eso permitirá que puedan existir centros polivalentes y centros súper especializados y entre ellos circulen los pacientes como ocurre en medicina general. Tendremos que hacer una medicina ética mucho más que una medicina económica, porque la realidad es que no deja de ser un negocio y el dinero sigue siendo un vector importante en la recomendación de tratamientos. Y para esto tendremos que volver a poner el dinero en la cola de la lista de prioridades. Y si el paciente necesita un tratamiento con poco coste económico, como pueda ser un peeling, no le vamos a vender un láser ablativo. O no deberíamos recomendárselo, porque esto puede funcionar un tiempo, pero en cuanto tengamos el diagnóstico por IA, esto va a durar 3 días, porque el paciente va a ir a la consulta y el médico que le diga lo que necesita según la IA es el médico que le va a hacer el tratamiento. Y el último mensaje, mente abierta. Lo estamos viviendo ya y hay dispositivos de inteligencia artificial que permiten transcribir las consultas y que se integrarán poco a poco en los software de gestión de clínicas que ya están a día de hoy. O sea, no estamos hablando a futuro, hablamos de que esto ya está pasando a día de hoy. Y pues hay dos tipos de personas cuando se habla de esto en diferentes formaciones o foros. El que dice, genial, esto me va a ahorrar un mogollón de tiempo, voy a optimizar mi tiempo, voy a poder hacer esto otro con mi tiempo. O el que dice, no, no, es que yo lo voy a seguir haciendo como toda la vida. Bien, pues si sigues haciendo las cosas como toda la vida, te quedarás con los pacientes de toda la vida. Y cuando esos pacientes dejen de ser los pacientes que existen, ¿qué va a pasar contigo? Así que no sé si tenéis alguna pregunta, no las puedo ver porque estoy en pantalla completa, así que Carmen, si estás por ahí y alguien tiene alguna pregunta, Estoy por aquí, estoy por pues os aquí. la respondo. A ver, de momento no ha preguntado nadie No sé nada. si tenemos a Carmen por ahí. Sí, sí, estoy aquí, no sé si me escuchas. Voy a ver si soy capaz de encontrar esto estará aquí en el Teams, imagino. ¿Me escuchas, Bueno, no María? lo puedo ver. Voy a ¿Me mandarle un escuchas? WhatsApp que seguro que está por ahí. Pero si es- A ver, que me las ponga por aquí. No te oigo, Carmen, no. Igual tienes el micro silenciado. No, Yo, a estoy ver, aquí. voy a subir.
A ver, háblame ahora. ¿Ahora Subo me el volumen, escuchas? a ver si es eso. Que creo que me están Ahora sí, escuchando te todos. oigo. Sí, sí, Ahora sí. Cuéntame. genial. Mira, comenta José Arce si puedes volver a poner de nuevo los tratamientos específicos a la edad, aunque también comentarte, José, que no te preocupes porque bueno, la grabación siempre se va a enviar a todos los que os habéis inscrito, así que tendrás la grabación completa, pero bueno, te lo puede poner ahora María sin problema. Pues a ver, la que tiene las generalidades, creo recordar que era esta, que lo voy a poner en presentación, pero como se van saliendo los... Aquí tenéis un poco los tratamientos que no están tanto recomendados, estos son los que más demanda cada subtipo de población, que es cierto que al final es los que más se hacen. Y luego, por ejemplo, si queréis ver los de los ejemplos, el primero es este, la generación Z. Bueno, están todos seguidos, así que os los puedo volver a poner. Esto sería paciente de la generación Z. Os dejo por si queréis hacer una foto, aunque ya os digo que lo van a subir todo después. Millennials. Tendríamos después generación X, que ahí está todo. Lo que os comentaba de que tenemos dos perfiles de pacientes a partir de la generación X y los baby boomers, que son los pacientes más mayores que tenemos ahora mismo, que este sería un poco el resumen. No sé si hay alguna pregunta más. De momento nada más. Fenomenal. Bueno, de todos modos, os voy a poner que tengo la última diapositiva aquí. Descuento para los másteres de AMIR y este es el QR a mi Instagram. Si os surge alguna pregunta, ya sea relacionado con esto o con cualquier otra cosa del sector y me queréis preguntar, me podéis escribir por Instagram sin problema. Puedo tardar en contestar, pero contesto a todo el mundo. Y básicamente eso, tanto si os surge alguna pregunta sobre el tema o luego sobre alguna otra cosa, me podéis preguntar y lo que necesitéis, aquí estoy. Pues muchísimas gracias, María. Muy interesante A y súper bien vosotros, explicado todo. me Nos alegro vemos que os haya pronto en la gustado y lo dicho, JPA. aquí estoy para... Eso es, Genial. fenomenal. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.